Buenos días, mi nombre es Anaí Aguilera. Hoy voy a presentarles parte de mi tesis de doctorado. El título de esta investigación es Contaminación y riesgo a la salud por metales pesados en el polvo urbano de la Ciudad de México. Para comenzar, es importante saber que la contaminación urbana por metales pesados es un problema serio. Los metales pesados se han estudiado en distintas matrices ambientales como el suelo, las plantas y también el polvo urbano, aunque en menor medida. El polvo urbano es una mezcla de partículas tanto de origen natural como de origen antrópico que funcionan como un sumidero de todas las partículas atmosféricas del aire que se depositan sobre las superficies impermeables de las ciudades. Y al mismo tiempo también es una fuente de contaminación por la resuspensión de este material al aire nuevamente y el posterior depósito en otras superficies, además de por la escorrentía del agua de lluvia. El polvo urbano, a diferencia de las partículas atmosféricas, está más cercano a la población. Las partículas atmosféricas generalmente se estudian a 4 metros de altura, mientras que el polvo urbano está más en contacto con nosotros, como lo vemos en la imagen. Y este polvo urbano puede entrar a nuestro organismo a través de 3 vías principales: por inhalación, por ingestión y por contacto dérmico. Entonces, en la Ciudad de México, esta es la más poblada del país y se han reportado altos niveles de contaminación atmosférica. Sin embargo, no existen límites de contaminación para regular las concentraciones de metales en el polvo. De hecho, esta matriz ha sido muy poco estudiada dentro de la metrópoli, por lo cual nosotros propusimos los siguientes objetivos de investigación. 3 objetivos particulares. El primero es establecer los niveles y límites de contaminación por metales pesados en el polvo urbano. El segundo, identificar las posibles fuentes mediante asociaciones entre los metales de manera estadística. Y el tercero, evaluar el posible riesgo a la salud humana utilizando la metodología de la EPA. Para lograr estos objetivos, lo primero que hicimos fue un muestreo sistemático de 481 muestras de polvo urbano. Esto lo hicimos como se muestra en la imagen, recolectando en 1 metro cuadrado de la superficie de las calles todo el polvo que estuviera presente ahí. Posteriormente lo dejamos secar a la sombra y se tamizó con una malla de 250 micrómetros. Entonces, para obtener las concentraciones de los metales pesados, utilizamos espectroscopía óptica de plasma acoplada inductivamente, después de una digestión ácida. Y para obtener los niveles de contaminación utilizamos factores e índices de contaminación. Los factores que usamos fue el de contaminación como tal y el índice de geoacumulación. Y ambos nos dicen los niveles de contaminación para cada metal por separado. Para obtenerlo solamente se divide la concentración entre un nivel de fondo. Este nivel de fondo que utilizamos fue tanto uno general, el que está establecido para suelos a nivel mundial, como uno particular para el sitio, que fue el primer decil de la distribución de frecuencias de cada metal. Y posteriormente utilizamos el índice de carga contaminante, también denominado PLI por sus siglas en inglés, que es un promedio geométrico de los factores de contaminación de los 5 metales más contaminantes. Enseguida, para obtener las posibles fuentes de los contaminantes, utilizamos correlaciones de Spearman, análisis de componentes principales y análisis de conglomerados. Y finalmente, evaluamos el riesgo a la salud con la metodología de la EPA, la cual utiliza tasas de contacto, frecuencia y duración de la exposición, así como el peso de la población. Y los datos se utilizaron de poblaciones estándar, ya establecidas en estudios previos. Entonces, calculamos el índice de riesgo no carcinogénico y el índice de riesgo carcinogénico para aquellos elementos que pueden generar cáncer. Entonces, lo que encontramos fue, para el primer objetivo, vimos que con el primer decil se observa mucha menos variación en los niveles de contaminación entre metales, mientras que con el valor de fondo mundial podemos ver que hay más variación. Y lo que vimos aquí, con independencia del valor de fondo que se utilizara, fue que el PLI, este de aquí, que está en la última gráfica, se localizó en un nivel de contaminación moderado independientemente del valor de fondo utilizado.
y eso para más del 50% de los datos, que es toda la cajita. Y este PLI, como les decía, se calculó con los 5 elementos más contaminantes, que fueron entonces el plomo, el zinc, el cobre, el níquel y el cromo. Y estos elementos precisamente se han relacionado con el tráfico vehicular en estudios previos. Aquí están los 5 elementos que comentaba. En el caso del índice de geoacumulación, observamos lo mismo en cuanto a la variación utilizando un valor de fondo y otro. En este caso, pareciera que la contaminación disminuye un poco, y esto se debe a que tiene más categorías, como podemos ver aquí entre las líneas punteadas. Y esto hace que parezca que disminuye, pero en general seguimos observando el mismo patrón que con el factor de contaminación. Y es que este índice, la diferencia que tiene con el anterior es que permite pequeñas variaciones en el nivel de fondo. Eso también puede hacer que parezca que disminuye la contaminación. Ok, y los límites de contaminación que propusimos se basaron en el factor de contaminación, y las categorías que establecimos se corresponden con las que propusieron Galán y Romero en el 2008 para España. Estas son las categorías de acción. Entonces, para la contaminación que encontramos por los metales más contaminantes, plomo, zinc, cobre, níquel y cromo, el nivel de acción sería el de investigación recomendable. Y en este caso, entonces, lo que se sugiere hacer a continuación es analizar más a fondo qué está pasando con las concentraciones de estos metales, especialmente hacer un análisis de biodisponibilidad para seres humanos. Ahora, para identificar las posibles fuentes, utilizamos las asociaciones entre los metales. Aquí podemos ver los resultados de las correlaciones de Spearman y encontramos de manera general dos grandes grupos. En el primero tenemos todos los elementos que consideramos pueden provenir de origen natural, principalmente, que son el manganeso, el vanadio, el hierro y el aluminio. Y en el segundo grupo encontramos los elementos de origen antrópico, que serían el plomo, el cobre, el zinc y el cromo. Y así fue tanto para las correlaciones de Spearman como para componentes principales y para el análisis de conglomerados. Entonces, estos elementos, como mencioné anteriormente, se relacionan con el tráfico vehicular, con los frenos, contrapesos que están hechos de plomo, aditivos que se ponen en la gasolina y las emisiones del escape. Además, también se ha identificado que la pintura amarilla tiene un compuesto llamado cromato de plomo, que puede ser de las principales fuentes de plomo al ambiente urbano. Al deteriorarse esta pintura por abrasión, humedad, temperatura, por la luz del sol, las partículas metálicas se movilizan al ambiente. Y en cuanto al riesgo a la salud, lo que encontramos fue que las medianas del índice de riesgo no carcinogénico se encontraron dentro del límite seguro, tanto para niños como para adultos. Sin embargo, para el plomo y para el cromo se han reportado que a estos niveles, en el caso de los niños, se pueden generar distintos malestares, por lo que hay que estar atentos. Además, en cuanto al riesgo carcinogénico, vemos que en el caso del cromo podría llegar a representar algún riesgo en el futuro. Y si consideramos los valores máximos de los índices de riesgo, podemos ver que en ciertos puntos de la ciudad sí existe un posible riesgo para los niños. Y en este caso, nosotros estamos utilizando las concentraciones totales, lo que hace que se tomen con cuidado estos resultados. Sin embargo, también es importante recordar que esta no es la única fuente por la que los metales pueden entrar en nuestro organismo, así que eso también hay que tenerlo presente. Al evaluar más fuentes y hacerlo de manera conjunta, podríamos entonces tener un mayor riesgo. Ok, entonces a manera de conclusiones lo que obtuvimos fue que el polvo urbano está contaminado por plomo, zinc y cobre, y en menor medida por níquel y cromo. Por otro lado, las fuentes de plomo, cromo, zinc y cobre son principalmente antrópicas. Lo más probable es que se deban al tráfico vehicular. Y por último, el plomo y el cromo podrían representar un riesgo para la salud de la población.
Es importante entonces que se tomen acciones para reducir las emisiones y que también se haga un buen manejo del polvo urbano, cosa que no sucede en todas las ciudades del país o en todas las calles, así como campañas de limpieza y educación sobre los riesgos potenciales, para que la gente sepa cómo estar preparada. Y aquí están las referencias que se presentaron durante la presentación. También les comparto aquí mis correos por si tienen alguna pregunta en específico que no alcancemos a resolver en este espacio. Y les doy mucho las gracias por su atención.